caso, no sé, como por acá, un ejemplo, ¿sí? En mi edificio, bueno, en la casa que estamos proponiendo, vamos a pensar que tenemos este caso de una carga puntual, ¿no? Aquí ¿sí? Decíamos que esta carga puntual la vamos a llevar hasta la parte de la cimentación, ¿sí? Y decíamos que era ¿no? Una carga puntual, ¿sí? No como carga distribuida, simplemente alguien dice, ¿sabe qué? Mi carga lo bajo a través de una columna, ¿sí? Una columna lo bajo y lo llevo hasta la cimentación. Y le decía que generalmente cuando es un castillo, esa carga se reparte en los muros, que es lo que sacamos esta carga, ¿sí? Y cuando se genera la otra carga, que involucra ya un elemento columna, entonces la carga ya no se baja a los muros, se baja directamente hasta la cimentación, entonces ya se aplica una zapata aislada. ¿Queda claro? Entonces vamos a aplicar esta carga que sumamos acá, por ejemplo, de 12.476 kilogramos, vamos a poner 12.5, ¿no? Que va a quedar hacia la azotea. Entonces, eso es lo que vamos a cambiar nosotros ahorita. Vamos a ver cómo es su proceso de cálculo. ¿Está claro? Es lo que vamos a estimarlo, ¿no? Pensando que nos toca ahorita una zapata, vamos a ver cómo sería una zapata de mampostería. ¿Sí? No es raro, pero no es común, pero se puede dar, por ejemplo, ¿no? Los casos, ¿no? De este tipo de edificios, ¿no? Que podemos tener ese criterio, ¿no? Vamos a plantearlo de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que tenemos una carga, por ejemplo, una carga de 12.400, ¿sí? Aquí nos había salido 12.476, ¿sí? 476 kilogramos, ¿sí? Pues una carga puntual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente tenemos que hacer esto, ¿no? Para determinar el área, por ejemplo, para determinar el área, vamos a hacer este caso, vamos a pensar que entonces nuestra área va a ser a 12.476 y lo medimos entre la capacidad de carga. En este caso lo pusimos de 12, ¿sí? 12.000, ¿sí? Y vamos a pensar, bueno, aquí salió está muy grande la carga, ¿no? Está muy pequeña la carga, 12.476 entre 12.000, pues nos va a dar muy pequeño, ¿no? Sí, nos dice que necesitamos un área, por ejemplo, de 1.3, 1.03 97 metros cuadrados. Nosotros ya habíamos hecho un prediseño, habíamos dicho que en ese eje exclusivamente, acuérdense que normalmente en planta es esto, que se coloca en planta, pues en planta se coloca una cadena de desplante, ¿sí? Generalmente es eso, se coloca el ancho de la corona, por ejemplo, que es 30 centímetros, y la dimensión de hierro nos había salido de 75, sea cual sea, ¿no? Lindero o vamos a pensar que es una cimentación, si es central, entonces, si fuera central, entonces esto es así, entonces es diferente, ¿sí? Si fuera central, se dibuja de esta manera, ¿no? Vendría siendo lo que es el eje, ¿sí? Del elemento, por ejemplo, aquí, vendría siendo el eje, pues el eje. Entonces, ¿cómo partimos para lo que sería el ancho de la corona? Pues generalmente vendría siendo acá, el ancho de la corona, y aquí vendría siendo el ancho de la corona. Pues esto tendría que ser 30 centímetros, ¿sí? Lo que se coloca. Sí, este ancho de la corona puede ser, mínimo son 30 centímetros, ¿no? ¿Qué pasa si lo haces menos de 30 centímetros? No pasa nada, pero simplemente yo creo que por compuesto constructivo aquí nosotros en la región, en México, ocupamos mínimo 30. Tú no puedes hacer 30, no puedes hacer 25, no puedes hacer 20. La cosa es que ya haces una corona de 20, ya te va a costar un poco de trabajo hacer esa corona de 20 centímetros por las piedras, ¿no? Hay que estarlas rompiendo hacia las más pequeñas, ¿no? Entonces, generalmente, pues 30 centímetros se puede maniobrar todavía. Y después, si lo haces mayor de 30, pues ya es tu criterio, puede ser 40, un ejemplo,
¿sí? Ya depende de cada uno, ¿no? La corona no, lo que es la corona nada más es como para tener esto, ¿no? O sea, tenemos nuestro cimiento, para este caso, por ejemplo, tenemos así, y lo que hacemos es que estamos dibujando eso en planta, esto que sea 30, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí vamos a colocar nuestra cadena de desplante, ¿no? Ya sea en el centro, ¿no? Entonces tenemos una manera de repartir las cargas, pero no hay problema, ese puede ser, en México siempre es 30, ¿qué pasa si tú haces más grande la corona? Entonces esto va a formarse un poquito diferente, ¿no? Si tú hicieras más grande la corona, ¿qué pasaría? Pues que si quería esto más así, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con eso? Pues te va a involucrar más, más material, vamos a llamarle así, y va a ser más pesado tu cimentación. Entonces, lo ideal son 3 centímetros. Si tú le quieres hacer 20, por ejemplo, lo puedes hacer así, ¿sí? Te va a quedar más inclinado, ¿no? Y ya hacer una cimentación un poquito más inclinado ya cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Los buenos albañiles, ya tal vez ya es un poquito más difícil construirlo, ¿no? Entonces, por eso, realmente es 30. ¿Sí? Si tú tienes un ancho de muro de 3 centímetros, te cae bien. Si tú vas a colocar un ancho de muro que va a ser, vamos a pensar que es un ancho de muro de 40 centímetros, entonces tu corona mínimo tiene que ser 40 centímetros. Ya también depende del ancho de lo que vas a colocar en tu muro. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, ahorita dibujamos otro esquema de lo que tú dices, porque te puede dar casos a lo mejor todo lo que tú piensas, ¿no? Pues aquí también viene lo que es la cimentación, viene la cimentación. Entonces, aquí tiene su ancho de 75, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si aquí vamos a pensar que esto nos dice acá, que aquí tenemos una columna, por ejemplo, una columna, lo que está más grande, nos dice que mínimo tenemos un área de 1 metro cuadrado, ¿sí? Si es que, aquí porque la carga fue pequeñita, ¿eh? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si conozco la base, ahorita continuamos lo que sigues diciendo, ¿no? Si sacamos raíz, por ejemplo, 1.0397, entonces esto, por ejemplo, nos va a dar igual a, si esto le sacamos raíz, por ejemplo, raíz de 1.0397, nos sale igual de 1, ¿sí? De 1.01, ¿sí? Como base. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tiene que tener una base así, mínimo de esto, ¿no? Vamos a poner que base de 1.10 y base de 1.10, ¿sí? Donde aquí colocaría yo mi columna y haría yo mi escarpio, por ejemplo. Pensando que es una zapata, ¿no? Una zapata de mampostería, que digo, no se hace tanto, pero puede dar el caso, ¿no? Para que la columna sea resistida por la propia mampostería. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una ampliación, ¿no? Se hace una ampliación de cimentación, por ejemplo, se hace aquí la cimentación y se hace aquí una cimentación, así, se amplía en esa parte, ¿sí? Lo que te haya dado acá, ¿no? 1.10 por 1.10, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente ya esta parte se empieza a borrar, por ejemplo, empieza a quitar en la cimentación, ¿sí? Y generalmente lo que se hace es esto, ¿sí? Se hace así esto para acá, y se hace esto para acá, y se forma así como una pequeña zapatita, ¿sí? Entonces, esto puede ser el caso, ¿no? En el caso de que alguien no quiera ocupar una zapata de concreto, lo puede hacer con una zapata pues de mampostería, ¿no? Y hace una ampliación, se puede dar el caso, ¿no? Sí, sí, de hecho, acuérdense que sí, lo que sea el caso, ya sea que sea de lindero o sea esa zapata puede ser de lindero o puede ser de central, ¿no? Eh, Puede ser de mampostería, el caso de que ustedes no quieren meter una zapata de concreto, de hecho lo vamos a calcular también, pero aprovechando que hay mampostería, podemos hacer una zapata de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que estamos haciendo, estamos revisando esta parte, ¿no? Sí, estamos haciendo esta revisión, porque yo considero que esta carga ya es algo alta, ¿no? Sí, ya yo, en mi criterio, 12 toneladas puntuales, hay que revisar si la mampostería no se va a tronar, lo que decía aquí el compañero, si no se va a tronar. Entonces, revisamos esta pequeña operación, ¿sí? Entonces, observamos que acá hicimos que tenemos esta área, pues le hacemos una ampliación, ¿no? Y ya calculamos esto. Igual,
esta zapata tiene su escarpio y tiene su altura, se calcula igualito como lo demás, ¿no? Su volado, por ejemplo, vamos a ver cuánto de volado le vamos a colocar y vamos a colocar cuánto va a ser de altura esta zapata, por ejemplo, de acuerdo a estas dimensiones. Entonces, se puede dar este caso, o sea, es raro, pero en algunos lugares sí se llega a ocupar porque quieren aprovechar el mismo material. ¿Queda claro? Sí, Inge, gracias. Así es. En caso de que es de lindero, por ejemplo, en caso de que sea lindero, todo se hace hacia adentro, ¿no? Sí. Acuérdense que lo que pasa en uno del lindero tiene ese pequeño detalle, ¿no? Por ejemplo, una cimentación de lindero, viene este tipo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este es tu límite de terreno. Acuérdate que tiene que tener su junta de separación, ¿eh? Acuérdate que mínimo 5 centímetros de separación. Desde el lindero con tu vecino, ¿no? Entonces, generalmente así se le hace, ¿no? Este tipo de cimentaciones, así. Tu CD y tu CD. Entonces, eso es lo que se dibuja en planta, ¿no? Ese es el ancho de la cadena. Este ancho de 30 es lo que tenemos acá, o lo que tenemos acá. Y esto que se ve es la cimentación, ¿sí? Si fuera del lindero, como dicen ahorita ustedes, ¿qué pasaría? Pues fuera nada más de este tipo, ¿no? Se pone aquí la línea, la cadena, se pone la cadena, y aquí se mete toda la corona de 30 centímetros para acá, ¿sí? Y después se mete todo lo que es el cimiento. Sería, por ejemplo, para acá. Entonces sería aquí 70, 75, ¿sí? Como les haya dado a ustedes, por ejemplo. Ahorita sigo contestando las preguntas, ¿eh? 75, y aquí tenemos lo que es 30, ¿sí? Y aquí colocamos la cadena de desplante, ¿sí? Entonces, eso es lo que, así lo dibujamos en planta. Ya si alguien dice, ¿sabes qué? Esto es una de lindero, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, pues va a tener que, vamos a pensar que aquí está la columna, ¿sí? Ya le lindero la columna, por ejemplo. Entonces, alguien va a hacer, ¿sabes qué? A mí me da 1.20 y lo tengo que hacer así, ¿sí? Lo tengo que hacer así y lo tengo que hacer así. Entonces, ya es diferente ese tipo de cimentación. O sea, aprovechando una zapata de mampostería, pero aislada, ¿sí? Así con sus dos aguas, ¿no? Lo que generalmente se genera y esto pues ya no va así, ¿no? Eso es lo que pasaría en una zapata de este tipo, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿sí? Acá para que se vea sus dos escarpios, ¿no? Aquí así, así. Entonces ahí se da cuenta que tiene escarpios esa cimentación. Y entonces aquí sería, por ejemplo, los 1.10. Sería 1.10 de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces puede ser este caso, ¿no? Lo que es central y lo que puede ser lindero, ¿sí? Si es que alguien quiere aprovechar la mampostería como zapata. ¿Sí queda claro? Voy a ver las preguntas, permíteme. A ver. En el acomodo de las piedras, la zapata de mampostería sí ofrece resistencia, sí. Acuérdese que nada más que si esta es una zapata, por ejemplo, si es zapata de mampostería, que digo que se puede llegar a dar, acuérdese de algo que siempre hay que tener en cuenta, y lo que no sé si lo platicamos nosotros. Ah, bueno, no está acá, ¿sí? Acuérdese de algo que vamos a ver más adelante. No está. Algo de las cimentaciones, como dice ahorita su compañero, el acomodo tiene que ver, ¿sí? Porque lo vamos a dibujar acá, ¿sí? Acuérdese que las cimentaciones, si aquí tú tienes varilla, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tú colocas y dices, aquí tengo mi piedra, por ejemplo, acuérdese que las piedras más grandes van en la parte de abajo, ¿sí? Acuérdese que hay que tratar de no que sean en línea las piedras, ¿sí? Hay que hacer que sean de forma más o menos así cuatrapeadas, que sean las piedras, ya las albañiles dirían cómo lo hacen. Si tú vas a colocar, por ejemplo, varillas, por ejemplo, el anclaje de los castillos va hasta acá y va hasta acá, ¿sí? El anclaje de los castillos. Generalmente ese anclaje tiene que ser mínimo 40 centímetros, ¿sí? Tal vez a eso te refieres, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esas varillas van a tener el anclaje, nada más van a estar hasta esta zona, ¿sí? De anclaje, ¿sí? Hasta esta zona de anclaje,
así más o menos lo van a tapar de concreto, y esta es la zona de anclaje de 40 centímetros. Generalmente esto se le conoce como un bulbo aquí, ¿no? Se conoce como un bulbo, ¿sí? Donde tiene que haber aquí también piedra, o sea, tiene que haber una cama de piedra. Sí, aquí tiene que haber piedra o cimentación. ¿Por qué y pasa exactamente en la zapata central que comentas ahorita? ¿Qué pasa si tu castillo o columna lo llevas hasta aquí abajo? Pues prácticamente ya lo penetraste tu cimentación, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber esto. Y eso sí nos dice el reglamento que no hay que meter todos los elementos hasta la parte del suelo, ¿sí? Eso siempre hay que tener mucho cuidado, pero ustedes cuando bajan carga se dan cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es vamos a pensar, se dan cuenta si el anclaje es muy profundo, por ejemplo, hay algunos maestros que acá abajo le ponen una parrilla de varillas, ¿sí? Y encima le ponen lo que es los armados. Entonces, ustedes en un plano arquitectónico van a identificar en qué zona van a colocar un armado, ya sea de parrilla, o simplemente lo indican acá, ¿no? Entonces, siempre hay que indicarlo que no debe llegar hasta el fondo. Eso es lo deseable, pero no se hace, ¿no? Entonces, si la carga no es tan fuerte como esta, por ejemplo, aquí, porque ¿dónde se puede dar este caso de que se pueda penetrar? Cuando tenemos cargas puntuales, ¿no? Como por ejemplo acá, en este ejemplo, hay cargas puntuales, entonces yo considero que la carga sí está demasiado concentrada, entonces una de dos, o hago una ampliación de concreto, ¿sí? Zapata de concreto, o hago la mampostería. Pero siempre y cuando cuidando la mampostería, ya sea castillos o columnas, que en la cimentación no llega hasta el suelo, ¿no? Pero también es muy difícil que lo hagan aquí los maestros albañiles, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tu carga es bastante pequeña, que nada más estás confinando lo que son los muros, a lo mejor no hay problema si lo llegan a hacer aquí, ¿sí? Pero si la carga es demasiado grande, como 2 toneladas, posiblemente esto va a penetrar y va a llegar hasta el suelo y se va a penetrar, entonces la cimentación va a fallar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues es una ampliación de zapata de mampostería. O sea, estoy hablando que todavía es mampostería, ¿eh? No es concreto, ¿sí? Que se puede dar, ¿no? Vamos preguntas, a ver. Bueno, por ejemplo, acá ya aplicamos de lo que es la parte de la corona, que mínimo 3 centímetros, máximo lo que quieran, pero se va a hacer más caro. El acomodo de las piedras, hasta cómo deben ser, ¿sí? Cómo debe ser un caso del lindero, también ya lo se amplió a un lado. Y, por ejemplo, siempre decimos esto, ¿no? Que esto es lo principal. Acuérdense que lo principal aquí es la capacidad de carga, ¿sí? No hay una tabla que te diga cuánto es la resistencia del suelo. Esto generalmente, acuérdense, siempre tiene que ser una mecánica de suelos, ¿sí? Esto es capacidad de carga. Y eso ya depende de cada laboratorio, o si no hay, pues una inspección ocular y estimar una carga, ¿no? Generalmente, pues lo vas a castigar. Si tú como ingeniero vas y no tienes mecánica de suelos, vas a castigar el elemento. Si ya no le vas a colocar una capacidad de carga, por ejemplo, lo puse de 12, ¿no? A lo mejor tú vas a decir, ¿sabes qué? Le voy a poner de 10, ¿sí? Porque yo considero que no es tan resistente a lo que vi, o sea, que tú me confirmes mediante una mecánica de suelos, ¿sí? Los 40 centímetros, mínimo 40 centímetros. El anclaje, este es el anclaje, ¿sí? Ese es el anclaje. El anclaje mínimo 40 centímetros, como mínimo, ¿eh? Como mínimo el anclaje de lo que son los castillos hacia la mampostería. Eso es lo que se tiene que tener como mínimo de su dimensión, ¿sí? Ya si es columna, por ejemplo, también le dejas este espacio y ya te resiste toda esta área. Ya si es zapata de concreto, pues ya llega hasta la zapata, ¿no? Y eso ya es diferente su forma de trabajo, ¿no? Aquí estamos hablando simplemente pura mampostería. ¿Sí queda claro? Entonces, siempre cuando ustedes hagan sus bajadas de carga, siempre idealicen cómo va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo, siempre hacemos tablas, pero siempre ustedes traten de idealizar, ¿no? Por ejemplo, tienen aquí, lo voy a dibujar así rápido, tienen así, vamos a pensar aquí así, y van a tener aquí ustedes así, ¿no? Ustedes traten de idealizar qué es lo que van a trabajar siempre sus bajadas de carga, ¿no? Por ejemplo, acá sí, aquí tienen su cadena de desplante, por ejemplo, y aquí tienen su cimentación,
¿sí? Vamos a pensarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes siempre digan, porque me preguntaron también hace unos días, Inge, ¿y no pusieron cargas de cerramiento, cargas de esto? Yo les decía que sí, por eso les comentaba yo, que es más práctico, ¿sí? Idealizar por ejes o a paños. Y muchos me dijeron, no, pues vamos a hacerlo a paños, ¿no? Pues eso es la diferencia, ¿no? De que, por ejemplo, todo esto es un muro, por ejemplo. Vamos a pensarlo, de cómo deben realizar sus bajadas de carga. Y ya la mayoría ya lo realizó, sí. Pero sí hay que siempre hacer un esquema. Siempre le digo, ayúdense a hacer unos esquemas para poder decir, ¿no? Sí, miren, los castillos, generalmente hemos aprendido en las partes de construcción que los castillos generalmente van a ser, vamos a llamarle así, los castillos, generalmente, pues el ancho del tabique, ¿cuál es lo más común? 12 por 20, 14 por 20, 12 porque es el ancho del tabique, y 15 por 20, aunque esto ya, le voy a poner un asterisco, ya es un poco complicado, ¿por qué? Porque aquí el tabique es de 2 centímetros, tabique o bloque, ¿sí? Aquí también el tabique es de 2 centímetros, de 14 centímetros, por ejemplo, y aquí el tabique es de 15. Entonces ya en el mercado ya es muy difícil encontrar tabique de 15, ¿sí? Entonces, lo más común es esto, entonces los castillos van a hacer esto. Entonces ya tenemos que aquí siempre va a ser 4 varillas de 3 octavos, por ejemplo, 4 varillas de 3 octavos, ¿sí? Y aquí son 4 varillas de 3 octavos. Y así lo hemos aprendido siempre en clase, ¿no? Pero en la materia de sismo resistencia, que hemos tocado un poco el tema de mampostería, nos vamos a dar cuenta si esto cumple, por ejemplo, esto cumple como mínimo, ¿sí? En los tres casos, ¿sí? Cumple como mínimo. Pero el muro va a estar sometido a acciones laterales de momentos flectores, ¿sí? Y eso nos va a indicar si es necesario corregir estas varillas, ¿sí? Eso es análisis sísmico. Ya no van a ser de 4, posiblemente van a ser 6, 8 de media, o van a ser 4 de 5 octavos, ¿no? Eso ya depende del diseño estructural de la mampostería. Y es algo que se tiene aquí en muchos lados, que piensan que nada más es pegar tabique y no se analiza nada. Entonces, la mampostería es un diseño un poco complicado, ¿sí? Al analizarlo, ¿no? Y también las varillas dependen del armado que se van a colocar en las zapatas, dependiendo de la capacidad de carga del suelo, dependiendo del tamaño del suelo, de los volados, es lo que se va a armar, pero en zapatos de concreto. De hecho, ahorita, yo creo que mañana hacemos esta misma cimentación, pero ya lo hacemos en concreto, ¿sí? Para ver las dos diferencias en mampostería en concreto, como zapatas corridas de concreto y zapata de mampostería, ¿sí? Pero entonces, esto es lo mínimo que tienen que tener siempre en sus armados, pero esto es una revisión sísmica, ¿sí? Si se cumple o no se cumple, y si no, se va a cambiar, ¿no? Y vamos a ir poco a poco, después nos vamos a adentrar ya a las zapatas aisladas, ¿sí? Cómo lo vamos a diseñar, ¿no? ¿Sí? Centrales, de lindero también. Les comentaba yo, generalmente así hagan sus esquemas de cargas, ¿no? O sea, generalmente siempre apoyan haciendo un croquis, porque, por ejemplo, es una zapata central, por ejemplo, ¿sí? Ustedes ya saben que en esta cimentación, pues, ¿qué es lo que van a tener? Pues van a tener una losa, por ejemplo, que viene de su bajada de cargas, ¿sí? Tienen una cadena de desplante, por ejemplo, tienen un muro. Es que porque alguien me preguntó, una losa, aquí tienen también su cadena de desplante, tienen lo que es el muro y también tienen su cadena de desplante, ¿sí? Y aquí llegan, pues este es el peso propio de la cimentación, nosotros agregamos lo que es el 10 al 15% y después ya, salud, salud, digamos a la carga de diseño, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir colocando y tienen que ver cómo van a bajar sus cargas, ¿no? Ya sea central o sea de lindero, ¿sí? Generalmente siempre ustedes hacen una tabla y luego esa tabla no la entienden. Para que la entiendan, hagan su croquis y ahí van a decir cómo van a bajar sus tableros, ¿no? Entonces, eso es generalmente lo que va a llegar y es lo que vamos a aprender en nuestras cargas. Ahora, estos que están acá, alguien me decía, por ejemplo, ingeniero, ¿lo calculo a paños o a no considero las cargas? Es lo que voy a hacer acá.
Entonces, acá vamos a pensar que este es mi tablero. ¿Sí? Vamos a pensar que este es mi tablero. Y aquí llego. Y esto todo alrededor es mi canal de desplante. ¿Sí? Vamos a empezar acá y acá. Entonces, ¿qué tiene esto? Pues que esto tiene ejes. ¿Sí? Entonces, normalmente siempre en los planos aparecen ejes de este tipo. ¿Sí? Ejes y ejes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser la bajada de cargas? O sea, los tableros que hicimos nosotros los agarramos a ejes. ¿Sí? ¿Sí? Nos agarramos a ejes ese tipo de cargas. Si quieren ser un poco más detallosos en sus bajadas de cargas, entonces, ¿qué harían ustedes? Van a sacar sus áreas tributarias, pero a paños, por ejemplo, de acá. A paños y a paños. Ya depende de ustedes, ¿no? Cómo lo quieran sacar. A paños. Entonces, ahora sí, tienes el peso propio de la losa. Tú sacas la cadena de desplante o la cadena de cerramiento. Aquí es cadena de cerramiento, no desplante. ¿Sí? Normalmente está presentado por una CR, de cerramiento. Tú aquí sacas esta cadena de cerramiento donde dirías que cuánto mide, por ejemplo, 0.12 por 0.20 por 2.400, ¿no? Entonces ya tienes un peso, ¿sí? Ese peso por metro lineal ya lo tienes y se lo vas a ir sumando. 0.12 por 0.20 por 2.400 y tienes un peso de 57.6 kilogramos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Aquí también sería un peso de 57.6 kilogramos por metro lineal. Entonces vas a sumar lo que te da la losa, pero con paños interiores, más este peso de cerramiento, más peso del muro y más también le cae en el desplante. Pues aquí también va a ser el 57, si es que es la misma medida. ¿Sí? Por metro lineal, ¿no? Entonces, esa es una forma también de bajar las cargas, pero un poco más detallado en cuanto a su, a su forma de cargar. ¿Qué hacemos la mayoría? Pues la mayoría agarramos la distancia a ejes, ¿no? Vamos a pensar. Entonces, no es lo mismo agarrar, esos son 4 metros a ejes, ¿sí? Que agarrar aquí, ¿no? Vamos a pensar que si tu tabique yo le puse de 12, pues son 4, vamos a pensarle que vamos a hacerle 15 centímetros por 1 centímetro de recubrimiento, vamos a llamarle así, o le dejamos nada más menos 12, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener 4 menos 0.12, entonces el paño interior sería de 3.88, ¿sí? Vamos a ver que es cuadrado. Bueno, aquí vamos a ver que es 3 metros, por ejemplo. Un ejemplo, 3 metros. Y aquí tendrían de 2.88. Entonces, alguien puede hacer, ¿sabes qué? Yo hago mi tablero, por ejemplo, hago mi tablero, mi bajada de carga de mi tablero, y alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo lo considero de 4x3, ¿sí? Y así bajo las cargas. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo no lo considero 4x3, yo considero 388 por 288 y bajo mis cargas, y yo le sumo el peso de los cerramientos. Entonces, la bajada de cargas es, eso es como que les decía yo, que es la forma más ideal, porque estás estimando ya la carga más exacta, vamos a llamarle así, lo que estás separando. Y la forma más práctica es agarrarlo a ejes, ¿sí? Eso es lo más práctico, agarrarlo a ejes, pero ya agarrando a ejes ya no puedes considerar la carga de cerramiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si vemos ese esquema de ejes que pasa, pues es diferente, ¿no? La bajada de cargas, ¿no? Varía, pero muy poco, ¿no? Ya su criterio como lo quieran trabajar. ¿Quieren agarrar a paños o lo quieren agarrar a ejes? Ya es que tanto quieren trabajarles de manera en sus tablas, ¿no? A paños hay que estar restando todos los espesores del material, ¿sí? Y a ejes, pues es más práctico, agarramos el plano y vámonos, hacemos la bajada de carga. ¿Sí queda claro? Eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Algún otro comentario? Y vamos a verificar cuánto es esto. Por ejemplo, aquí pusimos que el peso propio lo consideramos el 15%. Vamos a ver cuánto sale esa cimentación, ¿no? Nuestra base, vamos a sacarla, ¿no? Nuestra área, por ejemplo, vamos a verificar nada más aquí. Verificar. Porque ya tengo mi cimiento, que ya lo hice. Vamos a pensar que lo hicimos de 70 por 75 y por 30, ¿sí? Que es lo que tenemos acá.
Acá, 70. ¿Sí? Este tiene otra altura, tiene 80, pero vamos a verificar esta. 70. Entonces, ¿qué necesitamos sacar acá? El peso volumétrico. El peso volumétrico, generalmente para la mampostería, tiene un peso volumétrico que anda alrededor como de los, de los 2000 kilos, ¿sí? Más o menos anda en ese rango el peso volumétrico de la mampostería. Y si no, pues lo estimamos, ¿no? De alguna tabla donde podamos encontrar, pero vamos a pensar que le vamos a colocar 2000 kilogramos, ¿no? El peso volumétrico vamos a considerarle que es de piedra. Si no buscamos otro libro, nos podemos apoyar. Kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos acá? Hay que sacar el volumen, ¿sí? El volumen de esa cimentación, pues sería base mayor más base menor por altura, ¿sí? Es lo que generalmente vamos a tener. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a sacar nuestra área, ¿no? Entonces, vamos a aplicar y vamos a sacar cuánto pesa esa cimentación, ¿sí? Vamos a ver cuánto pesa esa cimentación para ver si el porcentaje de incremento de peso propio fue lo correcto, o quedamos bajos, o quedamos muy altos. Si quedamos altos, pues así lo dejamos, no hay ningún problema, pero si quedamos bajos con respecto a lo que proyectamos, pues vamos a tener que hacer un ajuste de cimentación, mínimo, pero ajuste, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que también trabajar. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario hasta acá? No hay que. Ok. Permíteme. Vamos a checar unas cosas. Entonces, mi área de esto, sí, mi área, pues ya sabemos que es 0.35 metros cuadrados. Lo multiplicamos por 1, pues son, o sea, 0.35 lo multiplicamos por 1, que es un metro. Entonces, mi volumen, pues ya sabemos que es de 0.35 metros cúbicos, ¿sí? Si eso lo multiplico por 2000, ¿sí? 0.35 por 2000. Entonces digo que esa cimentación pesa, o sea, si hacemos esto, 2000 por 0.35, entonces la cimentación pesa 700 kilogramos. ¿Sí? Es lo que generalmente pesaría esa cimentación por cada metro. ¿Sí? Si fijan, casi es una tonelada nada más de puro piedra, ¿no? Por eso decíamos que a veces ya no nos conviene hacer piedra, nos pasamos a concreto, ¿no? Entonces, son 700 kilos. Si nosotros le aplicamos a esta carga que nosotros estimamos, por ejemplo, donde lo tenemos a esta de 7000, por ejemplo, 7789, lo multiplicamos por 0.15, que es lo que consideramos 15%. Consideramos para acá, para este proyecto, la carga que consideramos de cimentación fue de, por ejemplo, peso propio estimado, mejor completo. Peso propio estimado, que fue del 15%, se consideró que fue de 1168. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estimamos un poquito más de la carga, cuando en realidad nuestra cimentación ya real fue de 600 kilos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo pueden dejar ya así el diseño. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí ustedes consideran peso propio menos y aquí te sale, por ejemplo, aquí fuera al revés, aquí fuera 1200 kilogramos y aquí fuera 700, entonces hace un ajuste en la cimentación, ¿sí? Pero ya es leve, ¿no? Entonces, eso nada más es como por una verificación de cuánto es el peso, ya el peso real, que ya sacamos después de dimensionar la cimentación, y cuánto es lo que nosotros estimamos el peso propio. Entonces, quiere decir que estamos bien, ¿no? Aunque se haya pasado un poco, pero sí estamos bien. Entonces, sería que está alrededor del 10 al 15%. Nosotros nos fuimos alrededor del 15%, ¿sí? Alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo le considero el 12%, el 13%, el 14%. Es ya bajo su criterio. ¿Queda claro?
¿En qué? Ok. ¿Hay más comentarios? Todo bien, Inge. Ok. Entonces, acuérdense entonces que de lo que estaban haciendo ahorita de bajar de carga, se entregaron, ahora hagan la cimentación, ¿sí queda claro? Entonces, generalmente, pues, se trabaja a través de una tabla, ¿no? Esa tabla, quiere hacer todas las operaciones, una tabla, como ustedes se acomoden, y al final de cuentas, proponer ustedes su cimentación. Si van a hacerlo de acuerdo a su cálculo, o qué proponen ustedes como ya diseño final, ¿no? En cuanto a su cimentación, ¿sí queda claro? Pues aquí, por ejemplo, lleva su castillo. Un ejemplo, ¿no? Aquí. Ya depende cómo hagan su bajada de cargas, ¿no? Si quieren agarrarlo a ejes o quieren agarrarlo a paños interiores. Si es a paños interiores, entonces hacen este tipo de bajada de cargas, considerando los cerramientos. Y si es a ejes, pues ya no agarras el cerramiento, porque prácticamente tú consideras que aquí es este muro, ¿sí? A ver, otra vez, te pregunta Víctor, no entendí ahí. Ah, bueno, para el trabajo vamos a indicarle acá. Vamos a poner acá, para trabajo. Vamos a considerarlo 10 toneladas. Son metros cuadrados. Sí, a ver cómo les da. ¿Sí, claro? Ok, pues yo creo que va a estar muy exagerado. No, menos mejor, porque si no va a estar muy, muy fácil. Vamos a poner de 7 toneladas. A ver qué tal. Y también va a ser muy fácil, no va a salir más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a ponerle de 7, nada más para verificar, ¿no? Ustedes se van a darse cuenta que la bajada de cargas, pues es importante ahí, la cruza de carga, pero si no, estimamos nosotros, ¿no? Entonces eso es para el trabajo. Pues, aquí está así, ¿no? Con esto trabajamos, con 7, a ver cómo se comporta esa carga, ¿no? Con 100 toneladas, ¿no? Mira, ya teniendo sus bajadas de cargas, pues nada más, y lo tienen en Excel o lo quieren programar, ya nada más le vamos fijando la capa de carga y les va dando sus dimensiones, ¿no? Para ir haciendo una forma más rápida, ¿no? Es eso, y pues ahora sí que hacer la cimentación. De hecho, de aquí, les voy a dar otro plano, que ese ya va a ser el proyecto final de mampostería. Les voy a dar un plano de una casa, de un edificio de 3, 4 pisos, y ustedes van a bajar la carga, ¿sí? Esa es la tarea que se va a tomar en cuenta para la unidad 1, y ya al final del semestre, ya sí ya les voy a dejar de aquí hasta el semestre, que me terminen ese plano completo, ¿sí? Entonces, no quiero que después me digan que hicieron una noche antes, 2 noches antes, y que pues, se desvelaron y que porque lo reprobé, ¿no? Tienen desde ahorita, ¿no? A menos la cimentación, ¿sí? Tienen desde ahorita, ir, haciendo su proyecto, y ahora sí vamos a trabajar, el esquema. ¿Cómo gustan ustedes, compañeros, trabajar en equipo o trabajar individual?